Padre, nosotros estamos delante de algo que llamamos púlpito, pero en realidad estamos delante de tu presencia para exponer tu palabra, de manera que al final tu voz haya sido oída, Cristo haya sido exaltado y tu gloria haya sido desplegada sobre tu pueblo por medio de tu palabra. Señor, nosotros hemos estado hablando de la gracia que empodera a tus hijos para vivir, y todos los días y en cada momento necesitamos de esa gracia, pero si hay un momento en el que nosotros estamos más necesitados de tu gracia empoderadora, es cuando nos atrevemos a exponer tu palabra santa a través de labios no santos. Pero lo hacemos precisamente por tu gracia y por los méritos de Cristo. Concédenos poder tener un encuentro con tu persona a través de tu palabra. Padre, que no se diga de nosotros, o nosotros no digamos de nosotros mismos, Dios estuvo allí y yo no lo sabía, como le pasó a Jacob. Padre, si tú no vas a estar presente en medio nuestro, no hemos venido a nada. Gracias por el énfasis que Quique nos hizo acerca de la presencia tuya y la necesidad imperiosa de orar. El regalo quizá más dulce que tú nos has podido dar después de tu Hijo Jesús es la posibilidad de comunicarnos contigo en oración, y quizás sea el regalo más subutilizado, como si nosotros pudiéramos hacer las cosas que solamente tú puedes hacer. De manera que dame lo que yo no tengo para hacer lo que yo no puedo, para la gloria tuya y el gozo de tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones, para mí es de nuevo de gran gozo poder estar aquí otra vez en Fieles a su llamado. Recuerdo la primera vez que vine como si fuera ayer, y ya lo he dicho en más de una ocasión, lo he dicho aún en frente de otras congregaciones, incluyendo la nuestra. No hay ninguna otra congregación o lugar donde yo me pueda sentir más como en casa que cuando estoy en este lugar, y en especial con ustedes, la gente de Gracia Soberana. Gracias, Carlos, por tu invitación, y gracias a todo el liderazgo de esta iglesia y el liderazgo de Gracia Soberana en Louisville. Para mí poder enseñar, predicar, hablar, aún simplemente compartir con ellos siempre ha sido de gozo. Ha sido para mí uno de los, decimos en inglés, highlights, los puntos altos del año. De manera que este es otro de esos momentos o lugares que yo busco estar. De manera que gracias otra vez por tenerme. Es como regresar a casa, de manera que gracias por su hospitalidad y gracias por tenerme pendiente en cada ocasión. Cuando Carlos me pidió que pudiera hablar acerca de la gracia expresada en el Evangelio, la verdad que lo pensé por varios días, porque hay diferentes textos de la palabra que nosotros pudiéramos usar, diferentes ángulos de cómo nosotros pudiéramos abordar este tema. Es un tema tan amplio, es tanto lo que se puede decir, que no estaba seguro de cuál sería la mejor manera, pero quería tener un texto que me permitiera, por un lado, ver la obra de gracia en un hombre, de la palabra, obviamente, en alguien que hubiese estado siendo usado por Dios, que hubiese estado predicando, evangelizando, ver de qué manera Dios lo empoderó, ver los frutos de esa gracia, ver de qué forma Él se refirió al fruto que Él vio, cuando lo pudo ver, y al mismo tiempo que cada uno de nosotros pueda verse a la luz de este personaje que llamamos Pablo, no porque tú seas pastor, sino porque cada uno de nosotros, cuando está aconsejando a alguien, cuando está evangelizando a alguien, cuando está enseñando a alguien en cualquier contexto, de una u otra manera, se supone que es un ministro
de la gracia que Dios te ha dado para tú poder hacer una diferencia en esa otra persona. Y por eso yo he titulado el mensaje Un ministro de su gracia. Añales atrás, leyendo acerca de la vida de Spurgeon, leí que había un deseo, una petición que le hacía a Dios, y es que él quería ser, independientemente de lo que él llegara a ser, él quería ser un ministro de su gracia. Y yo le pedí a Dios a partir de ese día, todos los días por mucho tiempo, que me hiciera un ministro de su gracia. Y con eso yo quiero invitarte a que leas conmigo de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8, para que podamos ver un ministro de su gracia, cómo luce su vida, y quiera Dios hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Primera Tesalonicenses 2, del versículo 1 al 8. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Porque vosotros mismos sabéis, subrayo esta palabra, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, por segunda vez, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. No como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque, como sabéis, por tercera vez, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es mi testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido, escucha, presta atención, nos hemos complacido en impartiros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues llegasteis a sernos muy amados. Wow. Uno lee estas palabras del apóstol Pablo y queda con la impresión, de hecho es la impresión de quizá la mayoría de los académicos, que Pablo está tratando de hacer una cierta defensa de su ministerio ante los tesalonicenses. Y quizás él estaba haciendo eso, pero yo quiero sugerir que Pablo no solamente estaba quizás haciendo esa defensa, sino que Pablo estaba también presentando su forma de vivir como un modelo, como un ejemplo para aquellos de nosotros que queremos ser ministros de su gracia. De manera que quizás Pablo estaba presentando su defensa en contra de estas acusaciones que él tuvo que hacer más de una vez, pero él nos deja ver de qué manera el evangelio ha moldeado su vida. Yo creo que una de las grandes necesidades de la iglesia hoy en día es justamente esa, porque al final del día es la vida moldeada por el evangelio que nos permite vivir con gracia y por gracia. Es la vida moldeada por el evangelio que nos permite vivir con gracia hacia otros y por gracia empoderados por Dios. Hermanos, la realidad es que una cosa es predicar el evangelio y otra cosa muy distinta es vivirlo. Decía Richard Baxter que el predicador, lo único que el predicador hace, lo único, en toda su vida, todo el tiempo, es una especie de predicación. En otras palabras, mi vida predica todo el tiempo. Una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es vivirlo. Una cosa es definir el evangelio, y otra cosa es tener una vida definida por el evangelio.
Una cosa es predicar un sermón de 1 hora acerca del Evangelio y otra cosa es vivirlo el resto de la semana. Yo creo que el mundo incluso cristiano, ha escuchado mucho el mensaje del Evangelio. Lo que ha visto mucho menos es vidas transformadas por el poder del mensaje que nosotros llamamos Evangelio, que la Biblia llama Evangelios. Y sin lugar a dudas que la vida del apóstol Pablo es un modelo para cada ministro del Evangelio y para cada oveja del Señor. Y por eso yo quiero que en el día de hoy nosotros podamos hablar de un ministro de su gracia, pensando en cada uno de nosotros, cuando está tratando de ayudar a otros, un ministro, y lo único que él puede ministrar es la gracia de Dios. Y como escucharon en el panel anterior, cuando hablamos de gracia, yo me quiero referir a 2 ideas que la tocamos en el panel que acaba de pasar. La primera es, donde todo comienza, cómo vivir y cómo ministrar empoderados por la gracia de Dios. Esa es una idea que yo quiero que tengas en mente. Y la segunda es cómo compartir con otros la gracia que Dios te ha otorgado a ti. Porque es posible ser un pastor o un ministro de una iglesia, tener un contrato por un número de años dado por una iglesia y no ser un ministro de su gracia. Es una triste realidad. Yo puedo definir la gracia, yo puedo enseñar la gracia, yo puedo predicar acerca de la gracia, yo puedo citar los versículos relacionados con su gracia y no ser un ministro de ella. Y aquellos de nosotros que queremos ser ministros del Evangelio, tenemos que mostrar la obra de gracia tallada en nosotros. Si yo quiero hablar del Evangelio, yo necesito mostrar la obra de ese Evangelio o de esa gracia tallada en mí por medio del Espíritu de Dios. O de lo contrario, voy a hacer una contradicción. Y cuando hay esa discrepancia entre lo que mis labios profesan, dicen, predican, enseñan, comparten, y lo que mi vida muestra, entonces yo no soy un ministro de su gracia. Yo puedo ser un micrófono de su gracia, pero no puedo ser un ministro de ella. Y yo estoy insistiendo en estas ideas porque para que el otro pueda creer lo que yo digo, él tiene que verlo en mí. Para que Dios quiera usarme, yo necesito ser un vaso preparado para toda buena obra. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, hay algo de lo cual yo tengo que limpiarme, él podrá ser un vaso santificado, preparado para toda buena obra. Notemos de qué manera el apóstol Pablo manifiesta la obra del Evangelio de gracia en él. Yo te voy a dar una serie de características que este texto nos deja ver. En el texto de hoy, lo primero que notamos es que un ministro de su gracia tiene un testimonio de vida al cual puede apuntar, porque es precisamente la gracia de Dios la que ha producido frutos en él o a través de él. Un ministro de su gracia tiene, en primer lugar, un testimonio de vida a la cual él puede apuntar, porque es la gracia de Dios que ha producido frutos a través de su vida. Y cuando Pablo hace eso, él apela a la integridad de su testimonio, algo que algunos pudieran tildar hoy como de orgullo, pero en realidad yo creo que Pablo estaba bien intencionado, bien motivado y que había podido vivir entre aquellos a quienes ministró, mostrando precisamente las marcas de ese evangelio. Cuando Pablo escribe esta porción a los tesalonicenses, escucha cómo él comienza. Vosotros mismos sabéis. Yo no necesito apelar a nadie más. Yo no necesito testigos de lo que voy a decir, porque los testigos son ustedes. La obra que Dios hizo en ustedes es el testimonio de lo que yo estoy a punto de escribir. Y ustedes saben que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Yo no le estoy diciendo eso para que otros vengan y digan, sí, es verdad, no, es que ustedes saben que no fue en vano. Y la palabra ahí en el original, kenos, implica vacío,
sin propósito, algo sin significado. Ustedes saben que no fue así. De hecho, el mismo Pablo le dice más adelante que cuando ellos recibieron la palabra de Dios, la recibieron como por lo que es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Y por eso Tesalónica llegó a ser la enorme iglesia o la gran iglesia que llegó a ser. Para mí es la iglesia con el mejor testimonio de todo el Nuevo Testamento. Pablo continuamente le dice a ellos, hagan esto como ya están haciendo, como ya se están haciendo, como ya están haciendo. No hay prácticamente reprensión para ello. La transformación de los tesalonicenses era la mejor evidencia de lo que Pablo había hecho entre ellos o lo que la gracia de Dios fluyendo a través de Pablo había hecho entre ellos. Y más abajo Pablo agrega que él no fue a ellos con ninguna intención ni de lucrar ni de buscando la gloria de los hombres. Él está apuntando a un testimonio que él vivió entre ellos. Y ellos son los testigos. Los efectos de la predicación de la palabra, Pablo dice, ustedes saben que no fue en vano. Y ustedes son el fruto de ella. En segundo lugar, la segunda característica de un ministro de su gracia es que él ha sido preparado para sufrir por causa del evangelio. La gracia nos prepara para sufrir por causa del evangelio. Versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, escucha otra vez, como sabéis, es que ustedes son los testigos de esto. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros del evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Yo creo que este es un punto extremadamente importante para la iglesia de Occidente, porque no creo que está lejos el día cuando la iglesia de Occidente será perseguida. Yo creo que los vientos de persecución comienzan a ser sentidos, de manera que la iglesia necesita ser preparada por sus pastores, por sus líderes para el dolor y el sufrimiento. Y no hay nada como la gracia de Dios para pasar por la tribulación. Y la pregunta está si esta nueva generación de pastores o futura generación de pastores tendrá la confianza para depositará la fe en la gracia de Dios como algo que será suficiente para atravesar la tormenta. Pablo llega a Tesalónica, lo sabemos por el libro de los Hechos y lo sabemos por lo que acaba de decir aquí, después de haber pasado por Filipos. Y allí en Tesalónica volvió a sentir la oposición hasta tal punto que él solamente pudo pasar 3 días de reposo en la sinagoga predicando. Algunos piensan que ese fue el único tiempo que Pablo pasó allí, pero probablemente lo único que estaba diciendo es, en cuanto a la sinagoga, no pude estar más de 3 días de reposo. Quizás tuvo que irse a otro lugar. Pero en Filipos, antes de llegar a Tesalónica, Pablo y Silas fueron perseguidos, fueron arrastrados a la plaza pública, fueron acusados de alborotar el orden, fueron azotados con varas, sus pies fueron puestos en el cepo, que es como una trampa para cazar animales, fueron encarcelados. Hechos 16 nos habla de esos detalles. Eso hubiese sido suficiente para que cualquier falso maestro hubiese abandonado la carrera, pero no un ministro de su gracia. No un ministro de su gracia. Inmediatamente después de salir de Filipos, donde ya sufrieron, se fueron a Tesalónica. Y el texto dice que ellos volvieron a hablar el evangelio en medio de mucha oposición. Tú puedes ver entonces que un ministro de su gracia ha sido preparado por la misma gracia para sufrir por causa del evangelio. Y esto y el sufrimiento no lo detiene. Continuó para Tesalónica y allí se opusieron también. Y eso no hizo que Pablo predicara de una manera menos confrontadora o menos explícita. Número 3, un ministro de su gracia es un hombre confiado en el Dios que nos dio el evangelio. Versículo 2. Tuvimos el valor confiados en nuestro Dios. Pablo y Silas tuvieron el valor bajo la persecución, bajo la presión de predicar, la gracia de Dios los sostuvo. Pero si tú no eres sostenido por su gracia,
tú no vas a tener la fe y tú terminarás negando el mismo evangelio que habías predicado. Cuando Pedro dudó, él negó al Cristo 3 veces. Pedro negó al Cristo 3 veces después que lo había sido previamente advertido horas antes. Cristo le advirtió a Pedro que él iba a negarlo y que lo iba a hacer 3 veces antes de que el gallo cantara. El texto de Marcos nos dice que el gallo, ¿verdad?, cantó Pedro lo negó 1, 2, 3. El gallo cantó y dice que entonces él se acordó, como que se lo habían dicho hace 3 años, de lo que el Señor le había dicho. Cuando Tomás dudó, él negaba la resurrección. Y la única razón por la que eso fue así y seguirá siendo así es porque el denuedo, el coraje, la valentía exhibido por un ministro del Evangelio, hermano, eso no viene de tu carne. Eso no es simplemente que Daniel tuvo valentía y se enfrentó a las amenazas y que sus amigos fueron tirados al horno de fuego. No. Eso es el empoderamiento de la gracia de Dios para que tú puedas pasar por las peores vicisitudes sin negar su nombre. El temor que nosotros experimentamos cuando las cosas se salen de su curso es una expresión clara de nuestra falta de fe. Pedro caminó sobre las aguas. Cuando él dudó, él comenzó a hundirse. Y Cristo lo reprende, le dice, ¿por qué dudaste? Obviamente, la consecuencia que experimentaste fue el resultado de una fe que no tuviste. Y cuando él sube a la barca, le dice, hombres de poca fe, una y otra vez. Cuando los discípulos estuvieron llenos de temor, la próxima frase era, hombres de poca fe. Porque un ministro de su gracia tiene que mostrar la obra tallada en su vida, en su persona, y una de esas marcas es el valor ante la adversidad. Una de esas marcas es el valor ante la adversidad. Pablo sufre, y Silas también, juntos sufren en Filipos y en Tesalónica. Él no hace el mensaje más potable. Él no diluye el mensaje, no lo hace más moderado. No. Después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros del Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. La palabra traducida ahí como oposición viene de la palabra en el original agón, donde viene nuestra palabra agonía. Nosotros volvimos a predicar el Evangelio bajo mucha agonía. Hermanos, es muy fácil predicar el Evangelio con toda valentía, con toda libertad, cuando tú sabes que allá afuera no hay nadie que te esté esperando para perseguirte. Es otra cosa completamente diferente cuando tú estás predicando y tú no sabes quién te espera allá afuera para acusarte y llevarte a la cárcel, como ha ocurrido en múltiples naciones. Es muy fácil decir gloria a Dios, aleluya, amén, cuando no hay amenazas sobre tu vida. Es otra cosa muy diferente predicar de la misma manera cuando tú sabes que lo que estás predicando podría llevarte a la prisión esa misma noche, como pasó más de una vez con el apóstol Pablo. De manera que recuerda, un ministro de su gracia tiene un testimonio al que apuntar. Número 1. Número 2, está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Número 3, es un hombre confiado en el Dios que nos dio en el Evangelio. Número 4, ahora, es un hombre sincero y transparente a la hora de enseñar y predicar. Es un hombre sincero y transparente. Versículo 3. Nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. La falta de sinceridad y de transparencia en un predicador, en un creyente que está tratando de ayudar a otro, les resta poder, no a la palabra, pero les resta poder a lo que él tiene que decir. Les resta peso al mensaje que él comunica. La palabra de Dios tiene un poder en sí misma.
pero el otro la escucha a través de alguien que puede ser como Pablo, sincero, transparente, entregado completamente, rendido a la voluntad de Dios, o a través de alguien que no tiene ninguna de esas condiciones. Y lo único que me puede hacer similar, por lo menos, al apóstol Pablo es la gracia de Dios obrando en mí, tallando la misma obra, porque Dios hace fluir su poder y la influencia de su poder a través de vasos preparados por Él. Pablo compartió la palabra de Dios con ellos y dice, mi exhortación no procede de error. ¿Por qué? Porque yo no estoy compartiendo mi propia palabra. Yo no estoy compartiendo mi testimonio, estoy compartiendo la palabra de Dios. Por tanto, yo sé que es sin error. Dios no miente, Dios no se equivoca. Y un ministro de su gracia está interesado en exponer, proclamar, enseñar la palabra de Dios y no su propia opinión. Un ministro de su gracia cuida de que lo que sea expuesto sea revelación de Dios y no otra cosa. Él simplemente aplica lo que Dios ya ha revelado. Explica a personas que quizás no han entendido mejor lo que Él ha revelado, pero Él solamente quiere enseñar lo revelado. Él cuida de no corromper el texto semana tras semana. Cada vez que tengo que prepararme para predicar, una de mis primeras preocupaciones es, cuídate de no corromper lo que Dios reveló de manera infalible. Yo no quisiera que yo predicara esta noche y luego salieran personas a decir cosas por ahí que yo no dije. Tú no quisieras tampoco, ¿verdad que no? Mucho menos cuando se trata de Dios. Un verdadero ministro del Evangelio cuida entonces de no adulterar la revelación recibida. Pablo dice, nosotros no hablamos nada que sea procedente de error ni de impureza. Claro que no. Mi fuente de información es Dios. Por tanto, es sin error. La motivación de mi predicación es genuina. Yo no fui a lucrarme de ustedes. Por tanto, es sin impureza. La metodología es sincera, es sin engaño. Pero lo mejor es que Pablo le dice, es que vosotros sabéis eso. Yo no, es como que Pablo está diciendo, oye, si ustedes quieren, no me crean a mí. Pregúntense, hablan entre ustedes. Porque los testigos de que es verdadero lo que estoy diciendo, no soy yo, ni es Sila, ni es Timoteo, vosotros sabéis. Wow. Ustedes han visto, ustedes han oído, ustedes debieron vivir lo que yo hablé. Número 5, un ministro de su gracia es un hombre que ha sido aprobado y probado por Dios. Probado y luego aprobado por Dios. Versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. El texto de la Biblia de las Américas dice aprobados. En el original la palabra es dokimazo, que tiene que ver con probar. Era una palabra utilizada en la industria de los metales para probar la calidad de los metales. De manera que yo quiero pensar que Pablo está diciendo, Dios nos puso a prueba a través de vicisitudes, de dificultades, y después fuimos aprobados para predicar el Evangelio. Pablo de alguna manera nos está diciendo, tú quieres ser un ministro de su gracia, no vayas muy rápido. Porque si hay algo que nosotros sabemos por la misma historia bíblica, es que los hombres y aún las mujeres, pero sobre todo los hombres que son de quienes más se habla en la palabra, antes de servir a Dios fueron probados por Dios. Josué fue probado en la cárcel antes de ser usado. Moisés fue el probado, 40 años en la arena, siguiendo a tu suegro, atendiendo ovejas. Llegó a ser un gran seguidor antes de ser un gran líder. Nadie ha sido un gran líder sin ser primero un gran seguidor. Eso no existe. La historia secular y bíblica está ahí para probar.
los diáconos en el Nuevo Testamento dice que sean probados primero y que luego que sirvan como diáconos. Esa es la característica universal, por así decirlo, transversal a lo largo de todo lo que vemos en el servicio en la historia bíblica. Yo le digo a los líderes y pastores jóvenes, pero a cualquier cristiano por igual, cuídate de que no te coloques en una posición donde tu carácter no ha llegado, porque el peso de la posición te hará colapsar. Permite que sea Dios quien te lleve de la mano, porque Él te llevará cuando tu carácter esté listo para asumir la posición. 40 años para lidiar con el pueblo judío en el desierto, 40 años de formación para Moisés. Pablo no se convierte y sale en su primer viaje misionero, no. Dependiendo de quién tú leas, 7, 10, 12 años pasaron antes de Pablo salir como misionero, formando el carácter de Pablo. Pablo dice que ellos fueron aprobados por Dios para que se nos confiara. Fuimos aprobados para que se nos confiara. ¿Cuándo nos aprobaron? Bueno, después de un tiempo. Decía uno de los puritanos, cuyo nombre escapa a mi mente ahora, pero decía, es una cosa terrible irse al infierno desde los asientos de una iglesia. Pero es mucho peor irse al infierno desde el púlpito de una iglesia. Hemos sido probados y aprobados. Lamentablemente en la generación que vivimos de celulares, internet, de comunicación instantánea, de microondas, queremos cocinar los hombres de Dios al vapor. Eso no existe. Hay un proceso de formación lenta. Nosotros, los que creemos en la gracia, continuamente estamos enfatizando que es por gracia. Yo estoy de acuerdo. Yo no puedo predicar aquí si no fuera por la gracia de Dios, pero en ocasiones, cuando leemos en la palabra que no hay nada justo, no hay ni siquiera uno, que no hay nadie que haga lo bueno, pensamos que tampoco hay nadie que viva irreprochablemente. Pero resulta que el primer requisito para ser pastor es una vida irreprochable. Eso no es sin pecado, pero que no confundamos la gimnasia con la magnesia, porque está claro en la palabra que es la irreprochabilidad del pastor, la virtud número 1, y luego lo que sigue es simplemente en las áreas donde él debe ser irreprochable. Y esa es la razón por la que una de las razones yo pienso por la que hoy en día no hay mucho deseo como de llegar a ser justo, piadoso, righteous, como dirían en inglés. Que no haya la sed que hubo entre los puritanos de ser hombres piadosos. Y queremos entonces como cubrir todo eso con algo que nosotros creemos, que es que todos nosotros hacemos lo que hacemos por gracia, sí, pero la misma gracia me empodera para poder vivir una vida irreprochable. ¿Y cómo vivo una vida irreprochable si como quiera peco? Bueno, que cuando pecas tú lidias con tu pecado íntegramente. No lo esconde, no le da color. Hablas con Dios todos los días. Al final del día, en mi última oración, lo primero después de invocar a Dios, como hablaba Quique, lo próximo que sigue es pedirle perdón a Dios. Y ahí puede ser que yo simplemente diga, tú conoces mis pecados porque no vienen a mi mente, o puede ser que vengan cosas a mi mente. Un ministro de su gracia tiene un testimonio al que apuntar, está dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, es un hombre confiado en el Dios que nos dio el Evangelio, es un hombre sincero y transparente, es un hombre que ha sido aprobado y probado por Dios. Número 6,
Un ministro de su gracia es un hombre que procura el favor de Dios y no el favor de los hombres. Versículo 4, segunda parte. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Pablo está diciendo, cuando yo predico, cuando yo enseño, yo no estoy tratando de ganarme el favor de los hombres. Ahora, otra vez, escuchen, Pablo no está diciendo, a mí me tiene sin cuidado lo que los hombres piensen, porque no es verdad. Él dijo todo lo contrario, más de una vez. Lo que él está diciendo es que él no está tratando de ganarse el favor de los hombres, que por tanto él habla, se comporta de una manera que le pueda ganar el aplauso de los hombres. No, pero Pablo insistió todo el tiempo en que es importante el testimonio que damos delante de los gentiles. Escucha lo que él le dice a Félix, el gobernador Félix, cuando está hablando de su vida, apuntando otra vez a su testimonio en Hechos 24:16. Está hablando con el gobernador, le dice, yo también me esfuerzo, ahí está la palabra, me esfuerzo, no es que yo lo he dejado, no, yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia, escucha, impresionante esto, irreprensible delante de Dios. Yo no sé cómo se hace eso. Una conciencia irreprensible delante de Dios. Bueno, Pablo está diciendo que él lo logró, que él se esfuerza. Y delante de los hombres. En otras palabras, yo cuido mi caminar delante de la vista de los demás, pero yo cuido la condición de mi corazón a nivel de conciencia. Pero él está buscando el favor de los hombres, no. Él está buscando congraciarse con los hombres. Él está buscando estar de acuerdo con el gobierno de turno. O estar de acuerdo con los poderosos, la gente de influencia, o gente que opine bien de él, o gente que lo aplauda. No creo que Pablo, si estuviera vivo hoy predicando, no creo que estuviera chequeando cuántos likes se le estaban dando. No creo. No creo que haría ninguna de las publicaciones que muchas veces vemos hoy. La gente sube a Facebook hasta la comida que se está comiendo. Estoy en tal sitio con fulano comiéndome tal cosa. ¿En serio tú piensas que eres tan importante que el mundo quiere saber lo que estás comiendo? ¿Con quién estás comiendo? Porque yo no me lo imagino. De verdad que no, gente, de verdad que está comiendo tal cosa. Es impresionante también, como Pablo dice, escuche, porque es lo que yo quiero como animarte es cuando lean la palabra. Recuerda, nosotros creemos en la inspiración verbal. Eso implica palabra por palabra. Entonces no pase por alto muy rápido las palabras. Porque Pablo habla que él cuida su conciencia delante de Dios, delante de los hombres. Pero cuando él habla de ese Dios, él dice que es el Dios que examina los corazones. ¡Wow! Pablo está consciente que el Dios del cielo y de la tierra, cuando yo predico, ahora que estoy haciendo, Él examina mi intencionalidad, mi motivación. Pablo está consciente o yo debo estar consciente, el Señor no solamente está examinando lo que estoy diciendo, Él está examinando mis motivaciones. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, en un momento dado le dice, mira, que no juzguemos esas motivaciones muy rápido, porque él dice, que yo esté consciente no tengo nada en contra mía, pero no vamos a juzgar eso hasta que no se han abierto todos los libros y entonces se han traído a colación todas las motivaciones e intenciones. Pablo dice, no, mi motivación es sincera, yo no estoy predicando por motivos egoístas, yo estoy hablando la verdad, pero ¿sabe qué? Ustedes saben, vosotros sabéis. Y el versículo 5 y 6 clarifica un poco más a lo que Pablo se estaba refiriendo. Escucha los versículos 5 y 6. Porque como sabéis, por tercera vez en 8 versículos, o sea, me encanta ver de qué manera Pablo apunta a su testimonio entre ellos, como cuando le dice, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. Es como Pablo está diciendo que se levante el testigo que me contradiga, ni con pretexto para lucrar.
Dios es testigo. No, aquí hay dos testigos. Vosotros sabéis, ese es un grupo de testigos, y Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Wow, ¿cómo sabéis? Reconocíamos que Cristo, por ser apóstol, nos había dado un cierto derecho, una cierta autoridad. No la ejercí. Como Cristo tampoco ejerció la autoridad que él pudo haber ejercido sobre los hombres. En ningún momento Cristo dijo, no, esto hay que hacerlo porque yo soy la segunda persona de la Trinidad. Claro que hay que hacerlo. Soy el Hijo de Dios, soy Dios encarnado. Nada de eso. De manera que Pablo está diciendo, ustedes son testigos. ¿De qué eran testigos? De que yo no sé palabras lisonjeras, de que yo no vine aquí a lucrarme. Es más, yo trabajé con mis propias manos, como lo dijo en una ocasión, para no ser carga para nadie. Pero luego agrega, Dios es testigo. Muchas veces la razón por la que la gente allá afuera cuestiona a los cristianos que estamos aquí adentro es porque ellos juzgan las motivaciones. Y sabes qué, yo pienso que eso es simplemente una excusa, pero nosotros no debemos darle excusas a los que están afuera para negar lo que estamos tratando de convencer. Satanás sabe muy bien cómo destruir el testimonio de un hijo de Dios. Él sabe muy bien cómo destruir el testimonio de una iglesia y de sus ministros. Él sabe muy bien cómo dividir el pueblo de Dios. Y la mejor manera de cuidar eso es guardando un buen testimonio. Pablo dice, tampoco tuvimos en las plazas públicas como buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Ustedes saben que yo no estaba buscando la gloria de ustedes, ni de otros tampoco, aunque teníamos la autoridad. Aún así, los que escucharon a Pablo aparentemente lo enjuiciaron, lo acusaron, cuestionaron sus motivaciones. Y si bien es cierto que Pablo podía estar haciendo una defensa de su ministerio, la manera como él habla y la manera como concluye nos deja saber, por lo menos eso es lo que yo pienso, no, yo también le estoy dejando un modelo de vida de cómo un ministro de la gracia de Dios debe vivir, comportarse, lo que debe tener para apuntar a la obra de gracia en él. Entonces, hasta ahora hemos visto que un ministro de su gracia tiene un testimonio al que apuntar, está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, es un hombre confiado en el Dios que nos dio el Evangelio, es un hombre sincero y transparente, es un hombre que ha sido aprobado y probado por Dios, es un hombre que procura el favor de Dios y no el favor de los hombres. Nos quedan dos. En séptimo lugar, un ministro de su gracia es un hombre manso, humilde y preocupado por aquellos que Dios ha puesto en sus manos. ¿Dónde está esto? Versículo 7. Más bien demostramos ser benignos. Yo creo que eso habla de humildad, mansedumbre entre vosotros. En vez de ejercer la autoridad del apostolado, más bien fuimos benignos, mansos, humildes entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Imagínate una madre que está amamantando y la ternura, Pablo dice, así fue, yo los cuidé. Hermanos, si hay una generación que necesita ver hombres y mujeres de Dios mansos y humildes, no peleándonos en Twitter y en Facebook y en las redes sociales y diciendo cosas uno contra otros, es esta generación. Para que podamos endosar el evangelio que predicamos. Gente que cree en la gracia, gente que cree en el evangelio, destruye el evangelio en la manera como se expresa. Un ministro de su gracia no puede ser una persona orgullosa. No puede ser, no es que no debe, no puede ser una persona iracunda, dando arranques de ira. Eso contradice la gracia de Dios y la obra de la gracia. No puede ser fácilmente indispuesta, que te sopla y tú explotas. No puede ser de personalidad compleja. No hable con el pastor, que el pastor no es fácil, ¿no? Difícil de entender.
Difícil de entender desde el púlpito, difícil de entender abajo del púlpito. ¿Para quién hablas entonces? No sea como los filósofos, que nadie los entiende, pero luego te hacen sentir que es tu culpa. Y un ministro de su gracia no puede ser una persona difícil de relacionarse. Hermanos, el propósito, yo sé que es la gloria de Dios, pero en términos de cuál es el propósito de lo que Dios está haciendo, es la gente. Y si es la gente, yo no puedo ser una persona que es difícil de relacionarme con otros. Yo tengo que, si soy pastor, yo tengo que oler a ovejas. Dios no nos llamó. Es mucho más fácil pastorear desde aquí arriba, desde un púlpito. Mucho más difícil tener que bajar ahí abajo y tener ojos para ver. ¿Sabes qué? Cuando Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, ¿sabe lo que? Si fuera hoy Jesús caminando y viera a las multitudes, ¿sabe a quién él vería? Ahí estarían los drogadictos, las prostitutas, los divorciados, los desilusionados, los que intentaron suicidarse y no lo lograron, los que habían tenido abortos anteriormente y que hoy están buscando cómo calmar su conciencia, los borrachos o los que habían dejado el alcohol, y la gente que necesita redención estaría en la multitud. Esa era la gente con la que los apóstoles no querían relacionarse. Esa era la gente con la que Pedro y Juan querían en la villa de Samaria hacer llover fuego del cielo. Pero ¿cuál fue el problema? No, que no querían recibir, ¿no? Vamos a quemarlos. Eso no es una persona benigna, con una ternura como la de una madre que cría a sus propios hijos. Hermanos, hay algo que yo sé, es que la gracia de Dios ablanda el carácter de las personas. Y no solamente ablanda el carácter de la persona, nos vuelve sensibles, nos mueve a lágrimas mucho más fácilmente. Nos hace afectuosos de manera sincera. Nos hace sentir por el otro. ¿Sabes qué? Yo recuerdo años atrás donde el pecado del otro me indignaba y me producía ese tipo de reacción. ¿Sabes? Hoy me duele. Me duele como Cristo cuando bajaba a Jerusalén y aquellos que lo iban a clavar pocos días después, Cristo está llorando por ellos. No lloren por mí. No. Desde la cruz, Cristo está ahí crucificado, clavado, habiendo sido burlado, escupido, lacerado. Y Cristo está en un sentido llorando por ellos cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben. Están tan mal. Y eso es como es. Si alguien de ustedes viniera y me insultara, años atrás yo me iría indignado. Ahora me voy como triste, pues ¿sabes qué? Te veo tan mal que realmente eres como digno de pena. Quisiera verte mejor. ¿Recuerdan el testimonio? Se me fue su nombre ahora, pero otro de aquellos de los puritanos que cuando le robaron la cartera dijo, gracias que yo fui el robado y no el ladrón que robó. Sí. Estoy en mejor condición robado que siendo yo el ladrón que robó. Pablo dice, ustedes saben cómo yo me comporté entre ustedes, vosotros mismos sabéis. Y él pone dos ideas en el versículo 7 y en el 8, las juntas. Él dice, como apóstol, yo tenía la autoridad, pero preferí ser benigno como una madre que cría a sus hijos. Y finalmente, número 8, ese ministro de su gracia es un hombre de testimonio, dispuesto a sufrir, confiado en Dios, sincero, transparente, probado, centrado en Dios y no en los hombres, manso, humilde, y esta quizás es la mejor de todos, sino que también que es un hombre que no solamente entrega una enseñanza, sino que entrega su vida a los demás. ¿Y dónde está eso? Versículo 8. Teniendo así un gran afecto por vosotros,
nos hemos complacido. ¿Tú oíste lo que Pablo dijo? Nos hemos complacido. Fue un privilegio. Me dio gozo. Impartiros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Yo no vine a entregar una enseñanza. Me fui, pasé 3 meses, 6 meses. No. Cuando yo le di el mensaje, le di mi vida también. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo imité a Cristo. Ahora, Pablo, ¿por qué tú hiciste eso? Pues llegasteis a sernos muy amados. Esa es la razón. Por la misma razón que Cristo lo hizo. Cristo vino porque nos amó tanto que nos dio su enseñanza y luego nos dio su vida. Pablo dice, hey, eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Eso es un ministro de su gracia. Es mucho más fácil ser, como dice en inglés, un talking head, una cabeza que habla, que un evangelio viviente. Nosotros en Occidente estamos muy acostumbrados a los procesos cerebrales. Eso implica que si pienso en discipulado o que pienso en un aula de clase, traigo discípulos, le enseño, 3 meses, 6 meses, lo discipulé, terminé. Pablo dice, no, Cristo se mudó con un grupo de hombres y le dio su vida y después la dio por todos nosotros y yo hice lo mismo. Escucha de nuevo, teniendo un gran afecto por vosotros. Eso no es de la carne, eso no es natural. Yo recuerdo pedirle, Señor, yo quiero amar a mis ovejas, a aquellos que vienen a la iglesia, yo quiero amarlos así. Nos complacimos en impartirlos no solamente el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque llegaste a ser muy amado. No podemos hacer del otro un proyecto. El otro no es un proyecto de conversión. El otro no es un proyecto de discipulado. Nosotros tenemos que acordarnos lo que Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 5:16. Ya nosotros no vemos a nadie según la carne. Yo lo vi una vez, pero ya no. No voy a pensar en un cliente como alguien que le voy a sacar provecho. No. Si soy vendedor de carro, no le voy a vender el carro más caro para llevarme la mayor comisión. No. Eso es de la carne, todo eso. No hay personas ordinarias en mi mente una vez convertido, porque cualquiera de ellos es un potencial converso hijo de Dios, por quien Cristo dio su sangre. No hay personas ordinarias. Y si no están dentro de la elección de Dios, por lo menos que vean el testimonio de la gracia de Dios en ti. Hermanos, nosotros enfatizamos muchas cosas en la vida cristiana. Pero hay algo que nosotros no enfatizamos lo suficiente. Y cuando lo enfatizamos para nosotros. Que tiene que ver con el amor. Pero usualmente cuando el énfasis es hecho en el amor, es Dios me amó. O Dios nos amó, pero ahí estoy yo. Pero ¿sabes qué? No. Es que yo tengo que amar. Y Dios, Cristo, tomó toda la Biblia y la resumió en 2 mandamientos relacionados al amor. El más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios verticalmente. Y el próximo es semejante a este. Semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. Es como que el resto de lo que yo tenga que decir es un pie de página. ¿Y sabes qué? Lo es. Si mi relación con Dios estuviera completamente bien, porque le amo, le voy a obedecer. Y por tanto, mi relación con el prójimo estaría completamente bien, no tengo que saber más nada. Yo creo en el entrenamiento, lo he hecho tanto en medicina como teológicamente, pero yo no puedo olvidar las palabras de Pablo, que puedo saber todo lo que yo quiera saber. Puedo acumular todos los títulos que yo quisiera acumular. Recuerdo cuando acumulé, viviendo en Estados Unidos,
por años una serie de títulos académicos en medicina y yo lo tenía ahí en una pared para verlos. Me enorgullecía verlos. Hasta que un día desperté y me di cuenta, no hay paredes en el cielo para colgar esos títulos. Ni uno solo. Y además, si los tiene, Dios es quien te lo ha permitido obtener. ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? Pero ¿a dónde iba? Yo puedo tener todos esos títulos. Yo puedo tener el mejor mensaje exegético, la mejor oratoria. Yo puedo hablar en lenguas e incluso humanas y angelicales. Yo puedo tener el don de profecía. Yo puedo entender todos los misterios, imagínate eso, todo conocimiento. Yo puedo tener fe tan increíblemente grande y de calidad que puedo decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá y que se mueva. Yo pudiera tomar todos mis bienes y dárselo a los pobres. Yo puedo entregar mi cuerpo para que lo quemen. Si no tengo amor, no pasaría de ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. ¿Te imaginas el número quizás de sermones que se han predicado, que uno ha oído con oratoria excelente y que Dios ha dicho sí? El problema es que ese pastor no ama a sus ovejas. Y eso fue como un símbolo. Wow. Nada de eso me aprovecharía. Por eso es que yo creo que cuando hablamos del Evangelio hoy, yo creo que nosotros tenemos que hablar más de las implicaciones de lo que el Evangelio significa. Porque las implicaciones del Evangelio, en inglés sería, son staggering, son enormes. Pero no los vemos. Pensamos que esa es la buena nueva de salvación. Cristo vino, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados y terminamos. No. Porque en el mensaje del Evangelio hay un componente de sacrificio de una segunda persona de la Trinidad que dejó la gloria y vino la vergüenza y me encontró en vergüenza para llevarme a la gloria. Hay un mensaje de sacrificio, hay un mensaje de renuncia, hay un mensaje de servitud o servidumbre, donde Él se hizo siervo de los hombres. Hay un mensaje de dolor, de sufrimiento, de entrega, de darlo todo por el todo. Y se supone que ese mensaje que fue construido de esa manera, eso es lo que yo tengo que ir y vivir para que otros crean las palabras del mensaje de salvación. Y eso es así cada vez que te encuentras con un ministro de su gracia. No estoy usando esa palabra ligeramente. Lo estoy usando como un Spurgeon la entendería. Yo quiero ser un ministro de tu gracia. Nosotros necesitamos eso. Que Dios no nos deje ir de esta conferencia. Mañana creo que terminamos. Sin haber digerido todo lo que hemos oído, que ha sido mucho. Desde ayer una parte que no pude porque no estaba, pero escuché excelentes comentarios. Lo que escuchamos hoy que fue también de extraordinario valor. Y que nosotros salgamos de aquí para que verdaderamente podamos ser fieles a su llamado. Padre, gracias. Gracias por tu gracia que nos empodera, gracias por tu gracia que me ayuda a vivir tu propósito y que me da gozo al vivirlo. Ayúdame a apreciar esa gracia, a hablar de esa gracia, ayúdame a vivir esa gracia y ayúdame a tratar a otros con la gracia que yo he recibido. Para la gloria tuya, pero yo sé, Dios, que todo lo que a ti te trae gloria, a mí me trae libertad y gozo. De manera que gracias por compartir los beneficios de tu gloria con tus criaturas y especialmente con los hijos tuyos. En Cristo Jesús. Amén.